El marxismo originalmente es librecambista, un origen. Marx no era proteccionista en principio, pero eso es lo que explica el profesor Rodríguez Brown en lo que se llama la cuestión colonial y la economía clásica, ¿no? Y explica con fuertes marxistas que no es. Después el marxismo deriva en otros discursos. Por ejemplo, el marxismo latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX empieza a hablar de comercio desigual, ¿no? Como que hay un comercio injusto, que como que el país, digamos, más rico se aprovecha del país más pobre y lo explota a través del comercio, ¿no? Hasta ahí, muy bien. Después, por otro lado, otra rama de la izquierda que es crítica de la globalización. Esta es más reciente. Todos los movimientos antiglobalización que había en el siglo, a principios del siglo XXI, que todo en Génova, una serie de protestas, como en Vancouver también, como en Seattle, perdón. En Seattle también hubo una serie de protestas contra la globalización, pues reclamando pues, contra los acuerdos de libre comercio, ¿no? Por ejemplo, como el Mercosur, como el ALCA, como el TPA, ¿no? Es decir, todos los acuerdos de libre comercio que había a nivel mundial, ¿no? Y hasta ahora estaban protestando incluso, por ejemplo, por el acuerdo que había establecido Europa con el Mercosur, o con actos de protesta. Hasta ahí muy bien. Ahí se muestra el proteccionismo. El proteccionismo sería bueno porque el país rico explota al pobre comercialmente. Pero claro, ya tuvo problemas en su momento. Por ejemplo, con Cuba. Porque Cuba, dicen, Cuba es pobre por el bloqueo. Vale, pero entonces no puedes decir que el gringo te está explotando comercialmente. Exacto. Porque lo bueno es que el gringo te explota comercialmente. Claro. El daño te lo hace si no te explota. Entonces, Claro, entonces ellos están pidiendo a gritos que los exploten, que le quiten el bloqueo. Claro. Pero no había un intercambio desigual que el país rico, la multinacional, le quitaba, extraía. ¿Qué problema hay ahora que no te quiere vender? Nadie te explota, tú estás en la maravilla. Entonces, ya empezó a traer contradicciones. Y ahora estamos viendo con contradicciones de esta, porque yo los veo en golpe cambiado. Por un lado, estaban en contra de la globalización, en cuanto a Trump, por aranceles se fueron de repente todos paladines de libre comercio. Exacto. Ahora todos son libertarios y cero protección y cero. Así, liberal. O sea, se volvieron todos así de Bastiat, se volvieron todos a defender el mercado. Y vemos al gobierno chino poniendo vídeos de Reagan. Increíble. Veo al presidente de España en Vietnam haciendo un homenaje a Ho Chi Minh y defendiendo las virtudes del libre mercado. Pero yo nunca se lo había oído antes. Entonces, están como desconcertados. Por un lado, tienen que criticar a Trump, que les parece muy mal que pongan arancel, pero por otro lado, claro, con los discursos del Mercosur, con los discursos de los acuerdos internacionales, lo ven mal también. Entran un montón de contradicciones. ¿No? Pues digo que también los descoloca a ellos, porque de repente se volvieron todos. Yo lo veo en el Parlamento español. No hay críticas directas diciendo que bien, así nos deja de explotar el ley. Claro, no, y es lo que usted dice, en la ausencia de base, de argumentos de que funcione el socialismo, pues lo único que tienen es apelar a la realidad, que es a la libertad. Entonces, utilizando lo que tanto atacan para defenderse. Claro, porque ahora parece que los americanos nos vendan cosas y que nos vendan cosas que era maravilloso. Que las multinacionales vinieran a Europa era maravilloso. Y ahora cuando nos las quitan, hay que volver al libre mercado. Entonces, es una cosa muy contradictoria. En todo el Parlamento español hubo como un vuelco en el discurso. No sé cómo salen de esto. Nos descoloca muchísimo, ¿no? ¿Qué pasará en el momento que, por ejemplo, ahora que acaban de quitar los aranceles, que lo dejaron solo con un 10%, o como termine toda esta estrategia comercial? ¿Qué pasará entonces? ¿Regresarán de nuevo al proteccionismo? ¿Volverán a decir que entonces el liberalismo, el neoliberalismo, la explotación, la globalización? Entonces, ¿cómo regresan a eso? El capital global, el capital sin rostro, estas cosas que dicen ellos. Fondo buitre. Fondo el buitre. ¿Cómo regresan a eso? ¿Qué? No, claro, pero quedan muy descolocados porque quieren defender cosas que no saben defender ni solo como los... Si los Estados Unidos lo hacen, tiene que ser algún tipo de estrategia mala imperial o una cosa así, no puede ser algo bueno. Entonces, ahora tienen que estar en contra de eso. Pero claro, el discurso les cambia por completo. Ahora tienen que pasar a defender. Es que ver al gobierno chino, ver al gobierno español defendiendo la apertura de fronteras y estas cosas así, a mí me sorprende muchísimo. Porque claro, decir esto de todas las teorías de la dependencia del marxismo latinoamericano, aquellas cosas de Gunder Frank en los años 70, 80, del capitalismo colonial, ahora eso se le desmonta, porque parece que lo bueno es que el gringo o el americano te compre y te vende. Así mismo. ¿No? Y entonces que no hacen, que al revés, que el daño es cuando no quieren comerciar contigo. Aquí también habría que hablar, es una cosa que me gusta mucho hablar, de los imaginarios, ¿no? Por ejemplo, el marxismo, históricamente, a los sectores de la distribución como que los desprecia. Esto ya hablamos alguna vez, ¿no? Sí. Quiero decir, valoran las cosas que son como duras.
La producción de cemento, la producción de acero, La industria pesada. Industria pesada, que llaman ellos industria pesada, ¿no? Entonces, y todos los planes de desarrollo eran para crear industria pesada, que hacía mucho cemento y muchas cosas así de estas. Sí. No se preocupaba nada del bien de consumo final ni de la distribución del bien. Y yo creo que ahora también en este discurso de aranceles estamos centrándonos mucho también en la industria pesada, la industria, hay que defender a la industria pesada, el acero, el acero, la automotriz, el Jaime Steel y estos todos, United States Steel y todas estas empresas todas que había antes, hay que proteger como que son empresas que producen cosas, ¿no? En cambio, quien hace, yo que sé, videojuegos o... Claro, los servicios, el marketing, la tecnología. Cuando la riqueza normalmente está en los servicios, no en la industria pesada. Claro, como uno es... O la agricultura, por ejemplo, la agricultura no se valora mucho porque nosotros todos tenemos antepasados agricultores, yo por lo menos lo tengo. Yo veía a mis abuelos trabajar en el campo. Sí, yo igual, claro. Entonces, nuestro imaginario está como aquellos señores que trabajaban y al final traían comida a casa, ¿no? Traían maíz, patatas, cosas así. Pues se veía como aquello que era productivo, que era un trabajo productivo, que era un trabajo así como el mío era visto como una cosa así como muy rara. Que nos... Claro, no, eso era un trabajo de verdad. Claro, no es un trabajo de verdad, claro, no es una cosa que produzcas algo que se pueda comer, tocar o valga para algo. Claro, yo creo que es una especie de sesgo, igual que hay un sesgo a favor de los sectores, digamos, duros. Y los sectores duros se protegen más. Entonces, incluso por los que no se ven beneficiados de él. Quiero decir, una persona como yo que vive en el sector servicios, pues aún se siente identificada con el campesino porque vio a sus abuelos trabajando, claro, ¿no? Entonces, aunque no viva directamente de mí, aunque no me afecte el sector, aunque incluso me pueda perjudicar a mí el sector, una protección al sector, tiende uno a defenderlo. En los sectores más etéreos, eso se defienden menos. Y por eso, yo creo que de ahí el atractivo electoral, por ejemplo, en Europa, al defender al campesino. El campesino no debe ser en Europa ni el 3% de la producción, 3-4% de la masa de trabajadores. Claro. Pero son el imaginario los que alimentan Europa, ¿no? Sí, en realidad no es por el voto campesino, sino por el voto por todo el que simpatiza con esa labor. Ahí está. Soy optimista porque creo que incluso ya el discurso del libre mercado ya está muy extendido entre la población. Ya no es como antes. Es decir, que la protección en su momento vendía bien, ¿no? En los momentos del principio del siglo XX, pues había el producto español, el producto francés, el producto italiano, el Made in USA, pues ahora ya no es que no hay productos así. Claro, el mundo entero está hablando de algo que a mí me gusta y la línea de que lo está hablando no es precisamente con una línea intervencionista o proteccionista o keynesiana, no, estamos hablando de una línea liberal, ¿no? O sea, la gente, incluso la izquierda, alegando eso, levantando la bandera. El Partido Comunista de China, de líder del mundo libre. Eso no lo había pensado yo. O Vietnam, imagínate. Vietnam. Y con España. En defensa de Vietnam, creo que lo dice también, Vietnam es uno de los países más capitalistas del mundo. Sí. Su población, por su gente es muy capitalista. De la más del mundo. Es un pueblo súper comerciante, súper trabajador, etc. Lo que no es comerciante es el gobierno, pero su gente es la más capitalista del mundo. Sí. Mucho más que muchos de nosotros. Es la cuestión de los valores económicos, ¿cierto? No el gobierno, sino como, por ejemplo, yo lo que leí es que en España a la gente aún le parece muy de derechas el gobierno que tenemos. Sí, exacto. Sánchez ahorita le dicen fascista. Sí. De los socialistas que es el español. Sí. En general, ¿no? Les parece poco. No, si le pregunta a la gente, a mucha gente aún le parece poco. Incluso en votantes de la derecha. Mira lo que estoy diciendo. Porque son los hábitos, los valores que tenemos, que se educan, pues a lo mejor de padres a hijos, que se educan en las escuelas, que se educan en los medios de comunicación, y eso es algo muy difícil de romper. En cambio, otros pueblos, seguramente los países que salieron del comunismo, son de los más capitalistas que hay en sus poblaciones. Ese tipo de cosas hace que la gente explote. ¿Cómo hace? En los países que salen del comunismo de mucho tiempo, la población está como muy concienciada y valora mucho más el otro sistema, sí, y lo defiende mucho más. Claro. Eso se ve, por ejemplo, en Europa del Este. Claro. Estonia, Letonia, Lituania, la República Checa son países muy capitalistas y muy porque saben lo que es la otra cosa.